Casas abandonadas y maldiciones antiguas, cementerios y espíritus errantes, brujería y rituales macabros. Pero antes, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias aterradoras. Vamos a la historia. En la noche de Halloween, las calles de la ciudad adquirían un aire diferente, con calabazas iluminando la oscuridad y niños corriendo de casa en casa. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, había lugares que quedaban extrañamente en silencio, como si la misma noche los evitara. Fue en uno de esos lugares donde Eduardo y sus amigos decidieron aventurarse, una vieja mansión en las afueras, cuya historia estaba llena de tragedias y secretos olvidados. La mansión, conocida por los residentes más antiguos como la Casa de los Espíritus, había estado abandonada por décadas desde que un misterioso incendio acabó con la vida de toda la familia que allí vivía. Algunos decían que los espíritus de los muertos aún vagaban por los pasillos, mientras otros aseguraban que algo aún más oscuro acechaba en las sombras. Cuando el grupo llegó al portón oxidado, el aire alrededor parecía más frío. Eduardo, el más atrevido del grupo, empujó la verja que cedió con un chirrido. Dentro, la mansión parecía una reliquia de tiempos olvidados. El suelo de madera crujía bajo sus pies y los muebles cubiertos por sábanas mohosas le daban a la sala de estar un aspecto aún más lúgubre. Al entrar, notaron un gran espejo con marco dorado, agrietado en el centro, que reflejaba la sala con sus imperfecciones. Según la historia, el espejo se había roto durante el incendio y desde entonces, cualquiera que mirase en él a medianoche vería algo más que su propio reflejo. Mientras exploraban, Eduardo decidió acercarse al espejo para tomar una foto. Sus amigos se rieron de la idea, llamándolo valiente o quizás tonto. Pero cuando levantó el celular, algo captó su atención. En el reflejo había un leve movimiento en la esquina de la sala, una sombra que no correspondía a ninguno de ellos. ¿Lo vieron?, preguntó, bajando el celular y girándose. Los amigos negaron con la cabeza, sin notar nada inusual. Eduardo volvió a mirar al espejo, y esta vez su reflejo parecía sutilmente diferente. Su rostro estaba pálido y sus ojos ligeramente hundidos. De repente, un crujido resonó por la sala y la grieta en el espejo se ensanchó un poco más. Fue suficiente para que el grupo decidiera ir a otra habitación, pero Eduardo sintió una extraña atracción de quedarse allí. Sus amigos lo llamaron y se apartó del espejo, aún tratando de entender qué acababa de ver. En otra parte de la mansión, los jóvenes llegaron a una habitación en el piso superior. La estancia estaba prácticamente vacía, salvo por una vieja poltrona arrimada a la pared. Un olor a quemado flotaba en el aire, aunque no había señales de fuego reciente. El ambiente parecía cargado de historias no contadas y todos sentían una creciente inquietud. Eduardo, sin embargo, se sintió nuevamente atraído por el espejo en el piso de abajo. Sin avisar a sus amigos, bajó las escaleras y regresó a la sala de estar. Se plantó de nuevo frente al espejo, observando su propia imagen temblorosa. Al acercarse lo suficiente, la grieta en el vidrio reflejaba su rostro como si estuviera dividido en partes. Fue entonces cuando escuchó un susurro débil que provenía de detrás del vidrio. ¿Por qué volviste? La voz sonaba casi familiar, pero a la vez distante. Retrocedió, mirando a su alrededor, pero la sala estaba vacía. Al intentar salir, algo lo detuvo. Su propia imagen en el espejo le sonrió, mientras sus labios en el mundo real permanecían inmóviles. Eduardo parpadeó, y entonces el reflejo dio un paso hacia adelante, como si quisiera salir del cristal y tomar su lugar. Se sintió paralizado por unos segundos, incapaz de moverse o hablar. En ese instante sus amigos lo encontraron en la sala. «Eduardo, ¿qué haces?», preguntó uno de ellos, rompiendo el trance en el que él estaba. Eduardo se giró y al mirar de nuevo al espejo, todo parecía normal. Su reflejo estaba exactamente donde debía estar. «Nada, vámonos de aquí», respondió, tratando de ocultar el nerviosismo. Mientras el grupo abandonaba la mansión, Eduardo dio una última mirada hacia atrás.
El espejo parecía observarlo con un aire casi consciente, como si tuviera una historia inconclusa con él, y, incluso estando afuera, no pudo sacudirse la sensación de que algo se había despertado esa noche y que, de alguna forma, aún lo seguía. Segunda historia. Cementerios y espíritus errantes. En los márgenes de la ciudad, lejos de las luces y el bullicio, había un cementerio antiguo que muchos evitaban. Rodeado por una cerca de hierro oxidado y con lápidas desgastadas por el tiempo, el lugar parecía respirar una historia propia. Era uno de esos sitios donde el silencio parecía más intenso y la oscuridad más profunda. Fue allí donde Lucas y Ana decidieron ir en la noche de Halloween. Buscaban una experiencia aterradora, algo que les hiciera sentir la adrenalina correr por sus venas. Cuando llegaron al cementerio, una niebla baja cubría el suelo, creando una sensación de aislamiento aún mayor. Ana sostuvo la linterna firmemente mientras caminaban entre las tumbas, observando las antiguas fechas en las lápidas y los nombres de personas que habían sido olvidadas con el tiempo. A medida que avanzaban, Lucas notó un mausoleo en la esquina más apartada del cementerio. Era una estructura antigua, con musgo cubriendo la mayor parte de las piedras y una puerta parcialmente abierta que se balanceaba levemente con el viento. «¿Vamos a ver qué hay dentro?», sugirió Lucas intentando sonar seguro. Ana dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Al entrar al mausoleo, el aire se sentía más pesado y había un extraño olor a humedad mezclado con algo que no lograban identificar. Al fondo del lugar había una figura cubierta con un velo negro, de pie frente a un nicho oscuro. Lucas iluminó la figura con la linterna, pero ésta no se movió. Ana dio un paso atrás, sintiendo un frío que parecía intensificarse a su alrededor. Fue entonces cuando escucharon una voz, baja y casi indistinguible, murmurando algo en un idioma que no comprendían. «¿Escuchaste eso?», preguntó Ana con la voz temblorosa. Lucas asintió, pero antes de que pudiera responder, la linterna parpadeó y la luz se debilitó. En la oscuridad, la figura se movió lentamente, como si flotara. La voz se hizo más fuerte y los murmullos comenzaron a sonar como una plegaria. Intentando encender nuevamente la linterna, Lucas miró a Ana, pero ella estaba con la vista fija en una lápida fuera del mausoleo, como si estuviera en un trance profundo. La llamó repetidamente, pero no respondía. La sensación de ser observado aumentaba cada segundo y sintió una necesidad urgente de salir de allí. Con un firme tirón, logró sacar a Ana del lugar y ambos corrieron hacia la salida. Al llegar al portón del cementerio, se detuvieron para recuperar el aliento. Lucas miró hacia atrás y vio, a lo lejos, la figura del velo negro parada en la entrada del mausoleo, como si aún los estuviera vigilando. El viento soplaba entre las lápidas, produciendo un sonido que recordaba vagamente a una risa distante. Lucas y Ana no hablaron durante el camino de regreso, pero sabían que esa noche sería imposible de olvidar. Esa misma noche, Ana comenzó a tener pesadillas con el cementerio. En sus sueños veía a la figura del velo negro acercándose lentamente, susurrando palabras en un idioma antiguo que le provocaban una sensación de pavor. Cada vez que despertaba, sentía que alguien la observaba desde fuera de la ventana, aunque no hubiera nadie allí. Las semanas siguientes trajeron relatos extraños de otras personas que habían pasado por el cementerio por la noche. Algunos decían haber visto a una mujer con un velo caminando entre las tumbas, mientras que otros oían plegarias provenientes del mausoleo, aun cuando el lugar estaba vacío. Uno de los relatos más perturbadores involucraba a un hombre que, tras pasar por el cementerio en Halloween, fue encontrado en casa hablando incoherentemente sobre alguien que lo había llamado. Con el tiempo, Lucas y Ana se alejaron del cementerio, pero la memoria de aquella noche y de la figura en el mausoleo continuaba atormentándolos. Aunque nunca regresaron al lugar, la sensación de que algo había sido dejado atrás, o quizás llevado consigo, permaneció. Y para aquellos que escuchaban sus relatos, el cementerio se volvía un lugar aún más a evitar, especialmente en las noches en las que el velo entre los vivos y los muertos se volvía más tenue.
Tercera historia. Brujería y rituales macabros. La curiosidad de Mariana por el ocultismo la acompañaba desde la adolescencia. Fascinada por los misterios que envolvían lo sobrenatural, coleccionaba libros y artefactos esotéricos, siempre en busca de respuestas a preguntas que la ciencia no lograba explicar. Aquella noche de Halloween, decidió que era el momento ideal para intentar algo más audaz, un antiguo ritual de protección que encontró en un raro grimorio, prometiendo invocar un espíritu guardián. Sin embargo, Mariana tenía sus propias intenciones. No buscaba protección, sino venganza. El ritual debía realizarse en un bosque apartado, donde el silencio y la oscuridad se volvían casi impenetrables. Mariana eligió un lugar donde los árboles eran tan densos que bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna. Formó un círculo de velas alrededor de una piedra plana que servía como altar improvisado. En el centro, colocó un pequeño espejo y una daga con empuñadura de hueso, objetos descritos en el grimorio como necesarios para canalizar las energías. Dibujó símbolos en el suelo con sal gruesa y comenzó a recitar las palabras inscritas en el grimorio, que hablaban de dioses antiguos y fuerzas olvidadas. A medida que su voz se hacía más firme, una leve brisa comenzó a soplar, haciendo temblar las llamas de las velas. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el ambiente alrededor estuviera cambiando y una presencia invisible se aproximara. Pronunció los versos finales, esperando que el espíritu protector se manifestara, pero lo que apareció fue algo completamente distinto. Las velas se apagaron de repente, dejándola en completa oscuridad. Sintió la piedra bajo sus pies vibrar ligeramente y una voz ronca susurrarle al oído, pero al volverse no había nadie. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «No deberías jugar con cosas que no entiendes», dijo la voz, sonando como una advertencia. Intentando encender las velas nuevamente, Mariana vio que la sala alrededor del círculo había sido perturbada, como si alguien o algo lo hubiera atravesado. En la penumbra, divisó una figura encapuchada con ojos brillantes que la observaba desde el límite de los árboles. Sintió un escalofrío y trató de deshacer el ritual, pero su voz parecía fallarle cada vez que intentaba recitar las palabras finales. Cuando finalmente logró pronunciar los versos correctos, la figura desapareció y las velas se encendieron solas. Mariana, aún temblando, recogió los objetos y decidió regresar a casa lo más rápido posible. En el camino, escuchó pasos detrás de ella, pero al mirar hacia atrás no encontró a nadie. El bosque estaba más silencioso de lo habitual, como si algo esperara a que abandonara el lugar. Al llegar a su hogar, notó que el grimorio que había usado había desaparecido de su mochila, sin dejar rastro alguno de que alguna vez hubiera estado allí. En los días siguientes, extraños acontecimientos comenzaron a perturbarla. El espejo que utilizó en el ritual mostraba grietas que se expandían solas, y cuando lo miraba, tenía la sensación de que algo la observaba de vuelta. Además, cada vez que intentaba leer otros grimorios o realizar prácticas esotéricas, escuchaba la misma voz ronca resonando en su mente, como si le advirtiera que sus acciones tenían un precio. Fue entonces cuando Mariana supo que el compañero a quien deseaba venganza había sido encontrado en estado de shock, encerrado en su propio cuarto, con la mirada fija en una pared. Murmuraba cosas incoherentes sobre una figura encapuchada que lo seguía. Desde ese día, nadie podía acercarse a él sin que comenzara a gritar desesperadamente. Decidió entonces abandonar sus estudios en el ocultismo y alejarse de cualquier práctica esotérica. Pero aún así, no podía deshacerse de la sensación de que alguien la observaba constantemente. Y cada vez que caía la noche, especialmente en Halloween, la voz regresaba para atormentarla, recordándole que ciertas fuerzas no perdonan a quienes las invocan con intenciones oscuras. Cuarta historia. Leyendas urbanas y encuentros sobrenaturales. Entre las muchas leyendas urbanas que circulaban por la ciudad, había una que cobraba fuerza cada Halloween: la historia de la chica en el espejo. Según el relato,
si alguien encendía una vela frente a un espejo a medianoche y llamaba el nombre de una chica brutalmente asesinada hace décadas, el espíritu de ella aparecería en el reflejo. Las reglas indicaban nunca darle la espalda al espejo y jamás apagar la vela hasta que la imagen desapareciera, o el espíritu de la chica podría salir del espejo y perseguir a quien la invocó. Con esa leyenda en mente, dos amigos, Renan y Gustavo, decidieron intentar el desafío en una fiesta de Halloween. En una casa antigua donde se realizaba el evento, había un baño con un espejo lo suficientemente grande para la experiencia. Cuando se acercó la medianoche, entraron en el cuarto, cerraron la puerta y encendieron una vela frente al espejo, preparándose para lo que pudiera ocurrir. Gustavo, con una expresión de duda, miró a Renan, quien parecía más emocionado que asustado. «Vamos, es solo un juego», dijo Renan, sosteniendo la vela y acercándose al espejo. Llamó el nombre de la chica 3 veces y ambos esperaron en silencio. Al principio no parecía pasar nada, pero luego la llama de la vela titiló levemente, como si una brisa fría hubiera pasado por la sala. De repente, una sombra se formó en la esquina del espejo y los dos amigos intercambiaron miradas, sintiendo una leve tensión creciente en el aire. La imagen de una chica apareció, con el rostro pálido y los ojos oscuros como la noche. Parecía estar observándolos, aunque no de manera directa. Era como si mirara a través de ellos. Renan retrocedió un paso, sin saber si lo que veía era fruto de su imaginación o algo real. Gustavo, intentando mantener la calma, recordó las reglas y sostuvo la vela con firmeza. «Solo necesitamos esperar a que desaparezca», murmuró sin quitar los ojos del espejo. Sin embargo, la imagen de la chica se acercaba cada vez más al cristal, hasta que su mano comenzó a extenderse fuera del reflejo, como si intentara romper la barrera entre los mundos. Cuando los dedos casi tocaron la superficie del espejo, Renan, dominado por el miedo, apagó la vela sin pensarlo 2 veces. El reflejo desapareció en el mismo instante, pero una grieta surgió en el espejo, desde donde la mano de la chica había tocado. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por el baño y una sensación de pavor invadió a ambos. Salieron corriendo sin mirar atrás y contaron a sus amigos lo que había ocurrido. En los días que siguieron, Renan comenzó a tener visiones de la chica. No importaba dónde estuviera, en casa, en la escuela o incluso en la calle, siempre la veía de reojo en el reflejo de espejos y vitrinas. Cada vez que la imagen aparecía, parecía estar más cerca, y sus ojos se veían cada vez más vacíos y penetrantes. Mientras tanto, Gustavo empezó a evitar cualquier superficie reflectante. Ni siquiera se atrevía a mirarse en el espejo del baño al cepillarse los dientes. Y, aún así, el sonido de vidrio estallando lo despertaba durante la noche, como si algo intentara salir de dentro del espejo de su cuarto. Quinta historia: objetos malditos y artefactos siniestros. En la víspera de Halloween, Beatriz buscaba un accesorio especial para complementar su disfraz. Paseando por una tienda de artículos antiguos, repleta de objetos cubiertos de polvo y recuerdos olvidados, algo captó su atención. Una máscara de apariencia peculiar, con rasgos detallados y una expresión que oscilaba entre la risa y la agonía. El material parecía desgastado, como si tuviera muchos años, pero los ojos vacíos de la máscara parecían brillar con una mirada extraña. «Esta máscara tiene una historia interesante», dijo el vendedor, un hombre de edad avanzada con voz grave. «Dicen que fue usada en una fiesta de Halloween hace mucho tiempo, donde algo salió mal. Desde entonces, nunca ha tenido un dueño por mucho tiempo». Beatriz encontró el comentario intrigante, pero siendo entusiasta de historias macabras, decidió llevar la máscara consigo. La noche de Halloween, se colocó la máscara y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el objeto tuviera un peso propio. Pero la sensación pasó rápidamente y Beatriz se convenció de que era solo el frío de la noche. A medida que la fiesta avanzaba, notó que estaba atrayendo más miradas de lo usual. Las personas la elogiaban, comentando que la máscara parecía increíblemente realista, casi como si fuera una segunda piel. Sin embargo,
Con el paso de las horas, Beatriz empezó a sentir una leve presión en la cabeza, que pronto evolucionó a un dolor molesto. Intentó quitarse la máscara, pero ésta parecía estar pegada a su rostro de manera extraña, como si la piel y el material se hubieran fusionado. La incomodidad se intensificó y corrió al baño para intentar quitársela frente a un espejo. Tiró con fuerza, pero la máscara parecía ser parte de ella, y su reflejo mostraba unos ojos que no parecían ser los suyos. Al observar el espejo con más atención, notó que la expresión de la máscara había cambiado levemente. La sonrisa era más amplia y los ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Beatriz se desesperó, intentando remover el objeto con todas sus fuerzas. Finalmente, cuando logró arrancarla, sintió un alivio inmediato seguido de un vacío profundo, como si algo hubiera sido arrancado de dentro de ella. A la mañana siguiente, la máscara desapareció misteriosamente de su casa. Días después, Beatriz supo que un conocido había encontrado el objeto en otro lugar, completamente alejado de la fiesta. Dijo que parecía haber sido dejado allí deliberadamente, pero la máscara ahora tenía una nueva grieta en su superficie, como si se estuviera desmoronando poco a poco. Además de la máscara, había otra historia famosa sobre un objeto maldito que reaparecía en diversos mercados de pulgas y tiendas de antigüedades: la caja de música maldita. Se contaba que esta pequeña caja de madera con detallados grabados tocaba una melancólica y espeluznante melodía al abrirse, pero no tenía una llave visible para darle cuerda. Quienes la encontraban y abrían a menudo relataban experiencias perturbadoras y, en algunos casos, tragedias personales poco después. Cuando Tiago la encontró en una feria de antigüedades, no dio importancia a los rumores y la compró, creyendo que sería un artículo curioso para su colección de objetos raros. Al llegar a casa, decidió probar la caja. Apenas la abrió, comenzó a sonar una melancólica melodía. El sonido parecía atravesar las paredes y resonar por toda la casa. En los días siguientes, Tiago comenzó a notar un cambio en el ambiente. La música de la caja sonaba sola, incluso cuando estaba seguro de haberla dejado cerrada. Sonidos de pasos provenían de los pasillos y una presencia parecía rondar su hogar, aunque nunca lograba ver nada con claridad. La situación empeoró cuando empezó a soñar con una figura pálida, de ojos vacíos, que siempre aparecía al ritmo de la melodía. Decidido a deshacerse de la caja, Tiago fue al río cercano y la arrojó con fuerza al agua, viendo cómo se hundía lentamente, llevándose consigo la melodía que parecía no terminar nunca. Sin embargo, algunos días después, la caja reapareció en su casa, con la madera empapada y los grabados aún más profundos, como si el objeto hubiera envejecido décadas en pocos días. Desde entonces, la caja de música ha pasado de mano en mano, siempre encontrada en algún mercado de pulgas, esperando a un nuevo dueño que, como los anteriores, no creyera en las historias. Y cada vez que alguien la lleva a casa, la melodía sigue sonando, como si intentara contar un terrible secreto que nadie aún ha logrado descifrar. Sexta historia: encuentros con criaturas sobrenaturales. En las noches de Halloween, las historias sobre criaturas que solo aparecen una vez al año se difunden entre los habitantes de la ciudad. Una de esas historias hablaba de un gran perro negro que vagaba por un viejo almacén abandonado, usado como depósito durante la noche. Algunos decían que el animal era el espíritu de un guardián, un perro que pertenecía al vigilante del lugar décadas atrás, asesinado bajo circunstancias sospechosas. Desde entonces, el almacén era evitado por los trabajadores, excepto por un guardia que hacía turno nocturno. Jorge estaba acostumbrado a trabajar en lugares solitarios y no se impresionaba fácilmente con las leyendas urbanas. Sin embargo, aquella noche de Halloween, mientras hacía su ronda por los oscuros pasillos, escuchó un gruñido profundo que venía de la zona de carga. Tomó su linterna y se dirigió hacia el sonido. Al iluminar la entrada, vio un par de ojos brillando en la oscuridad. El perro era enorme, con pelaje oscuro y desgreñado. Lo miraba de una forma que hizo a Jorge sentirse observado por algo más que un simple animal. El gruñido continuaba, bajo y constante,
A medida que el guardia se acercaba, intentó espantar al animal, pero el perro permaneció inmóvil, bloqueando el paso. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de Jorge, como si alguien corriera por el pasillo. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Al volver a mirar hacia donde estaba el perro, el animal había desaparecido sin dejar rastro. El resto de su noche estuvo rodeado de extraños ruidos y de la sensación de que no estaba solo. A la mañana siguiente, al contarle a sus colegas lo que había ocurrido, le aconsejaron evitar el almacén en el próximo Halloween. Además del relato del perro, otra historia asustaba a quienes se aventuraban en las sendas de un bosque cercano a la ciudad. Los ojos en el bosque. Se decía que en las noches más oscuras, especialmente en Halloween, una criatura de ojos brillantes y cuerpo ágil acechaba a aquellos que se apartaban de los caminos. No había una descripción clara de cómo era, pues las víctimas siempre afirmaban que apenas lograban ver la figura completa, solo el brillo de sus ojos entre los árboles. Fue en esa senda donde un grupo de amigos decidió hacer una caminata nocturna, creyendo que las historias no eran más que inventos para asustar a los niños. Armados con linternas y bromeando entre ellos sobre quién sería el primero en asustarse, comenzaron a explorar el bosque. A medida que se alejaban, el sonido de las hojas y ramas quebrándose bajo sus pies era la única señal de vida. Después de un tiempo, uno de los jóvenes notó algo extraño: la presencia de dos puntos brillantes que los seguían, siempre a una distancia prudente. Al principio pensó que eran reflejos de alguna luz, pero cuando los ojos desaparecieron por unos segundos y luego reaparecieron en otro lugar, comprendió que había algo más allí. El grupo se detuvo para intentar identificar lo que veían. Las linternas no lograban iluminar completamente a la criatura, pero cada vez que la luz pasaba entre los árboles, los ojos brillaban con más intensidad, pareciendo acercarse. Fue entonces cuando escucharon un sonido bajo y rítmico, casi como un crujido repetido, que se volvía más alto a medida que los ojos se movían. Cuando uno de los jóvenes gritó que corrieran, todos comenzaron a correr hacia la salida del bosque. Las luces de las linternas oscilaban mientras corrían y el sonido de las ramas rompiéndose se volvía cada vez más cercano, como si algo los alcanzara rápidamente. Solo se detuvieron al llegar a la carretera asfaltada, donde el brillo de los ojos desapareció entre las sombras de los árboles. Esa noche, nadie volvió a descubrir qué había en el bosque. La historia de los ojos brillantes siguió circulando, y los habitantes siempre advertían a los curiosos: si ves dos puntos de luz entre los árboles en Halloween, aléjate, puede ser lo último que veas. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.